A su corta edad, Nate, quien solía frecuentar la oficina de su padre con propósito de lograr reproducir algunos de los CDs de su colección, mismos que contenían códigos para su reproducción, el cual descifra debido quizá en parte a su obsesión, cualidad que su madre, a quien él le desagrada por ser débil, igual que su hermano mayor, a quien tampoco tolera, decía heredó de su padre. Descubre se tratan de grabaciones de este último intimando con hombres y mujeres trans. En razón de ello, a partir de entonces, Nate desarrolla una inseguridad sobre su orientación, misma que, por causa de su carácter y determinación, cualidades admiradas por su padre y elogiadas la noche de dicho suceso, afirmando por medio de ellas será capaz de lograr todo lo que se proponga, Nate decide evitar y guardar en secreto. No obstante, tiempo después, a pesar de ser el líder y la figura del equipo de fútbol americano de la preuniversidad, Nate aún afronta los problemas de tal inseguridad al momento de ingresar a los vestidores. Aunado a ello, con el tiempo también desarrolló problemas de control de ira y una serie de gustos específicos en la apariencia y comportamiento de las mujeres, los cuales por el grado de obsesión más que gustos son de exigencias, siendo la principal de ellas no haber tenido relaciones antes de él. Nate se enamoró de Maddie porque cumplía con todos sus requisitos. Por su parte, ella se enamoró de él por sentirse segura de cualquier peligro a su lado. La noche anterior al inicio de clases, Maddie y Nate conversaban mediante chat. Este último le cuestiona si perdió el conocimiento durante la fiesta de McCake y, por ello, actuó de tal manera. Ella toma ventaja de dicho comentario y le asegura fue lo que sucedió. Al día siguiente, siendo el primer día de clases, Maddie les reitera a sus amigas dicha versión, aseverando el alcohol provoca pierde la conciencia. Rue, durante el primer día de clases, afronta los comentarios ofensivos de sus compañeros por su adicción, sobre todo al ser ordenada por una de sus profesoras en ser la primera en subir a un escenario y compartir con el resto de la clase algunas de sus vivencias durante el verano. Rue intenta mantener el control y, entre breves frases con palabras cortadas, comienza a contar sobre el momento en que escuchaba una canción conservada. Los pensamientos de Rue giran en torno a los lindos momentos que ha vivido con su familia, a pesar de sus problemas con el consumo. La sonrisa de Gia al verla salir del hospital después de haber sufrido la sobredosis. Lo feliz que era de ellas y su madre durante el trayecto de regreso a casa. Los alegres momentos que vivió acompañando a su padre durante su enfermedad, sin importar estuviera bajo los efectos de las sustancias y de lo cual nunca se percató. No obstante, al poco tiempo, su mente le bombardea con malos recuerdos, sus momentos de agresividad, ira, poniendo en riesgo la vida de su madre, los rostros de tristeza de ella y Gia, las noches en que, a pesar de todo lo sufrido, se quedaban a cuidar de ella en el hospital. Rue se queda sin palabras por el dolor de sus recuerdos. Uno de sus compañeros comenta quizá sufrió daño cerebral. Lexi defiende a Rue. Ella se marcha. Lexi intenta acompañarla. Rue ingresa con prisa a uno de los baños para consumir sustancias. Sin embargo, al asustarse ante los ruidos que delatan la presencia de alguien, decide con prontitud tirar la sustancia por el inodoro. Tras percatarse se trata de Lexi, con enfado le reclama por seguirla. Ella le asevera solo quería saber si se encontraba bien. Rue, aún molesta, le pide se aleje de ella, pues sin importar esté bien o no, no quiere ninguno de sus consejos. Lexi le reitera es una de sus mejores amigas y por ello le preocupa. Rue, en cambio, le menciona no ser así. Lexi le cuestiona sobre si pensó lo mismo hace 3 días en que le pidió el favor, mencionando es como si tuviera 2 personalidades, y se marcha, disculpándose por extrañar a la antigua Rue. Jules ha estado utilizando de nuevo la aplicación de citas. No obstante, en esta ocasión
tiene contacto con un chico con el cual siente una conexión sincera. Las conversaciones entre ambos reflejan un interés mutuo en sus vidas. En cuanto a Rue, la vista de Jules es causa de alegría y sentirse bien con su vida, sentimientos que tuvo por primera vez desde su salida de rehabilitación durante el primer día de clases, noches después de aquella en que ambas consumieron sustancias tras partir de la fiesta de McKay. Conforme los días transcurren, la amistad entre ambas crece. En una tarde lluviosa, después de sentirse feliz y avergonzada por inconscientemente mencionarle a Jules, habla sobre ella con su madre y acordar en otra ocasión cenar en casa de Rue, puesto que el padre de Jules quiere pasar más tiempo con ella. Rue visita la casa de Fresco para pedirle más sustancias y un cambio de calcetas, pues las suyas están empapadas. Él, al verla, le insiste en se marche lo más pronto posible, aseverando no demoran en llegar sus proveedores. A pesar de las constantes advertencias de Fresco y asegurarle no tiene más producto, Rue está convencida son solo excusas y decide no marcharse hasta le dé las sustancias. Fresco es notificado sobre el llegado. Acto seguido, toma todas las medidas para su seguridad y, con total seriedad, le pide a Rue no hablar y recordar siempre mantener la calma. Rue comienza a sentir miedo, pues si bien está acostumbrada a las sustancias, no lo está a las armas. Los sujetos entran. Al preguntar por ella, Fresco le responde es su hermana menor. Uno de ellos se presenta con el nombre de Mouse. Mouse y Fresco comienzan a hacer negocios, uno de ellos relacionado con la sustancia que Rue pedía. Ashley, hermano menor de Fresco, se percata el acompañante de Mouse está armado. Con discreción se lo hace saber a Fresco. Este último acepta los tratos de Mouse, salvo por una sustancia, por causa de no querer problemas dado los elevados casos de sobredosis. Mouse le pregunta a Rue si la ha probado. Al ella responderle no, él le ofrece un poco. A pesar de Fresco intentar interceder por ella, asegurando es algo que no quiere consumar y ella misma mencionar no quiere probar, Rue, dada la tensa situación, es obligada a hacerlo, pidiendo a Dios no perder la vida y disculpándose por tratar mal a su familia y a Lexi. Rue comienza a experimentar los efectos de la sustancia. Mouse le menciona le debe $300, precio que Rue no puede pagar. Dado ello, Fresco se ofrece en saldar la deuda. Sin embargo, Mouse le comenta él no quería la sustancia por la sobredosis, así que es su hermana quien debe encontrar la manera de pagar. Con el fin de evitar Mouse abuse de Rue, Fresco se ve obligado a pagar el doble. Mouse se retira. Fresco toma cuidado de Rue. Al tiempo, llama a Jules para le ayude a trasladarla a un lugar. Jules la lleva a su casa para pasar la noche. Esa misma noche, después de insistir por varios días, finalmente Nate tiene una cita con Maddie, asistiendo después de irrumpir de forma sigilosa en la casa de Tyler, el joven con el cual Maddie intimó en la piscina durante la fiesta de McKay, a quien vigiló, percatándose tiene intenciones de seguirla viendo e incluso intimar, con el fin de hacerlo arrepentirse por ello y escucharlo pedir disculpas, pidiéndole a base de golpes confiese abuso de ella. Sin embargo, Tyler se niega, aseverando fue ella quien se ofreció por querer vengarse de su expareja. La constante negativa de Tyler y la furia desenfrenada de Nate provocan que Tyler resulte gravemente herido. Una vez en su casa, después de concluir la cita con Buddy, Nate continúa conversando con Jules, confesando haber extrañado en todo el día, puesto que no había tenido la oportunidad de conversar con ella hasta ese momento. Acto seguido, se presenta con el nombre de Tyler.